Hola, ¿qué tal? Un saludo a nuestra comunidad de Somos Nina. Una vez más, estamos aquí para compartir con ustedes una entrevista interesante que tenemos el día de hoy. Es un honor, es un placer presentar a una persona que en lo personal admiro su trabajo. Él es el biólogo por formación, egresado de la UAP, dedicado a la docencia e investigación, múltiples ponencias en temas de educación, neurociencias y medio ambiental. Capacitador y docente en diversos niveles de institución. Presentamos con ustedes al biólogo Ernesto Corona Román. Bienvenido, biólogo, y gracias por aceptar esta humilde pero gran entrevista que vamos a generar en este día. Gracias. Al contrario, para mí es un placer participar en este tipo de actividades ante una necesidad social que se tiene, porque nosotros hemos cuidado mucho las cuestiones, pues ahorita está la cuestión física, la apariencia y demás, pero hay algo que se ha desatendido y que es necesario ponerle atención, que es la salud mental. Entonces, es muy bueno cuando uno encuentra este tipo de actividades porque dice, podemos transmitir un mensaje que le puede servir a alguien y que se le puede ser muy útil en un momento determinado, ¿no? La salud mental, por desgracia, no es tan cuidada como otros aspectos, y de verdad a mí me encanta participar en ese tipo de actividades, ¿no? Sí. Gracias, maestro. Gracias. Pues qué bueno verlo otra vez, maestro. La verdad, a Liz y a mí, como comentábamos antes del video, pues fue nuestro maestro en la formación profesional, y qué bueno el día de hoy tenerlo en este espacio en donde pues reflejamos, ¿no? el compromiso que tenemos por nuestra profesión, que también usted la proyecta extremadamente bien, y pues ahora es transmitirla más, ¿no? Transmitirla más porque pues se requiere. La salud es nuestra principal intención, ¿no? De que se mejore en todos los aspectos. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo quisiera compartir el tema del mes en Somos Nina, que es el estrés y su impacto en la salud mental. Este tema tan común, tan constante, ¿verdad?, en nuestra sociedad, que vale la pena pues darle este momento. Y bueno, antes de iniciar con nuestra primera pregunta, que gracias a nuestra psicóloga Liz vamos a darle inicio, bueno, quisiera yo compartir esta frase, en donde dice, no es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. Y esta frase es de Hans Selye. Y bueno, pues creo que esta frase nos permite empezar de muy buena forma esta gran entrevista. Adelante, Liz, con tu primera pregunta. Muchas gracias, sí, Alba. Bueno, como ese es el tema de estrés, bueno, partiremos en la pregunta, ¿qué es el estrés?, ¿no? Adelante, Max. La frase viene de una de las personas que inclusive introdujo el término de estrés. Entonces, él era médico y se dedicaba a investigar cuál era el efecto de distintos elementos que causaban estrés, principalmente en ratas. Solo investiga en ratas, ¿no? Y da una definición que finalmente el estrés es una respuesta física, mental, que tiene como efecto generar una enfermedad, ¿no? Me gustaría salir un poquito de la definición y decir y hacer una observación acerca del estrés, ¿no? Miren, el estrés es una cuestión adaptativa. Por desgracia, satanizamos la cuestión de estrés, o sea, decimos estrés e inmediatamente pensamos que es malo. El estrés es lo que nos ha permitido existir en el planeta. ¿Por qué? Porque gracias al estrés nosotros pudimos sobrevivir. O sea, nosotros tenemos distintas respuestas, ¿no? Entre ellas es que el estrés, cuando nosotros veíamos un depredador, por ejemplo, había dos alternativas. Podíamos luchar o huir, y en ambos casos uno terminaba medio muerto o finalmente podía morir. El segundo era poder sobrevivir. Entonces, esa forma de poder preparar al cuerpo ante una situación difícil es lo que nosotros podemos mencionar como estrés. Pero es importante recalcar que es un proceso adaptativo, es un proceso de supervivencia. No podemos vivir sin estrés. Lo que ha cambiado, lo que ha sido diferente por el efecto cultural, es el hecho de decir que cuando había un depredador, el evento duraba unos pocos segundos,
inclusive podría durar unos pocos minutos, ¿no? Algunas veces podría durar un poquito más. Sin embargo, con los efectos culturales, el estrés ha dejado de ser algo de pocos segundos o pocos minutos a transformarse en días, semanas, meses o años. Por ejemplo, si yo digo, es que tengo que trabajar, esa parte de que tengo que trabajar y que debo de entregar reportes y que ya las acciones son constantes y me están pidiendo cosa tras cosa, pues eso se traduce prácticamente en estar estresado, ¿no? Entonces ese es algo interesante de lo que se tiene que recalcar, ¿no? O sea, vivir sin estrés, imposible. Tenemos que aprender a estar con el estrés y sobre todo aprender a manejar el estrés. Entonces una de las principales cosas que nosotros, por cualquier método, ya sea por entrenamiento, ya sea por meditación o demás, es que tenemos que aprender a vivir con el estrés. Nada más que tener mucho cuidado. Una cosa es el vivir y la otra cosa es abrazar el estrés y estar permanentemente en estrés, ¿me explico? Entonces, para nosotros yo tengo por formación ser biólogo. Para todos los efectos de la vida tenemos que pensar en los equilibrios. Entonces, los desequilibrios es lo que lleva a una persona a una cuestión de padecimientos. Los desequilibrios es los que lleva a por ejemplo, un problema psicológico, un problema neuronal. Un desequilibrio nos lleva a un problema fisiológico, una enfermedad. Es como decir, oye, voy a tomar poca agua, bueno, vas a forzar los riñones, ¿no? Voy a tomar un exceso de agua, también vas a forzar los riñones. En todos los elementos siempre debemos de tener un equilibrio, ¿no? Y lo podemos aplicar para muchísimas cosas, ¿no? Qué padre es ver a tu pareja y tener ganas de estar con esa persona, pero vivir todo el día y toda la noche estar con él conviviendo, también hasta eso puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a decir, en este momento sí, en este momento no, en este momento voy a tomar, en este momento voy a disminuir, en este momento voy a trabajar intensamente y en este momento voy a descansar. Y esa es una de las cosas más difíciles de hacer actualmente, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a tener un descanso de algo que nos gusta. O sea, cuidado, porque hasta aquello que nos puede gustar, como por ejemplo jugar videojuegos, escuchar música, leer, armar un rompecabezas. Qué padre cuando armas un rompecabezas, ¿no? Pero si son las 3 de la mañana y estás fascinado por querer ese rompecabezas, cuidado, porque ya no es un equilibrio. Te ha salido y ahora estás causándole un efecto a tu cuerpo que en conjunto se puede llamar estrés. ¿Sí me explico? En general, el estrés se refleja como forzar el sistema ante una situación. Esta puede ser física, puede ser biológica, inclusive puede ser psicológica, ¿sí? Si tú dices, yo quiero ver a mi pareja, me gustaría verla, pero un día antes te pones a pensar todo aquello que quieres hacer con tu pareja, de pronto no puedes dormir por querer ver a tu pareja. Cuidado, porque estás cayendo en un efecto que no es sano. O sea, sí es padre de pronto soñar y percibir, pero tienes que descansar y el día siguiente va a ser un bonito día porque vas a estar activo, vas a estar consciente de lo que sucede. Pero imagínate llegar desvelado y tratar de tener una conversación padre con tu pareja, se complica. ¿Sí me explico? Entonces, es necesario pensar siempre en los equilibrios, ¿no? Entonces, el estrés es parte de nuestra vida, tenemos que hacerlo parte de nuestro trabajo, parte de nuestro quehacer cotidiano, pero debo de aprender en qué momento y cómo voy a manejar ese estrés, ¿no? Debo de buscar algo que me permita relajar, debo de buscar algo que me descontamine mi forma de pensar, mi sobrecarga, y eso va muy asociado con el género, va asociado, con el sexo, va asociado con la edad y va asociado con otros elementos nada. Inclusive los grupos sociales, inclusive estar solo, también tiene que tener ese equilibrio para poder nosotros descargar eso que nosotros conocemos como estrés, ¿no? Se me hace tan interesante que estamos con nuestra primera pregunta y nuestra atención está totalmente captada, lo digo de manera personal, pero pues también observo a la psicóloga Alba y los espectadores que van a escuchar esta interesante entrevista. Qué bonito, ¿no? Porque coincido que el estrés a veces lo vemos como algo negativo o como algo que ha venido en el tiempo de decir, no tengas estrés, ¿no? Y cuando el estrés es algo adaptativo, me parece muy interesante todo lo que ha aportado. Gracias. Adelante. Gracias. Sí. Perfecto, y eso también permite pues ir
abriendo esta segunda pregunta, que bueno, también el estrés, como dice, cuando no lo manejamos bien o tenemos una percepción errónea de que es para algo malo y no como algo adaptativo, pues nos puede generar enfermedades, ¿no? O sea, ya se empieza a somatizar, ya el cuerpo empieza a tener pues esos efectos, ¿no? Secuelas de no manejar ese estrés porque lleva quizá años. Biólogo, ¿cuáles serían esas enfermedades a lo mejor más comunes o quizá no tan comunes también, porque pues vale la pena considerar que se pueden ocasionar a causa del estrés? Híjole, en bibliografía hay marcados algunos de los efectos que son muy clásicos, pero nos vamos a salir igualmente. No me gusta estar en una sola línea, ¿no? Pero vean, hay efectos que dice actualmente, por ejemplo, descubrir un tercer cerebro que es el intestino. Es bellísima esa información. ¿Por qué? Porque entre más estresado estoy, más toxinas puedo absorber y menos resistencia a nivel cerebral voy a tener. Disminuye la barrera que tenemos de forma natural que impide que entren muchas sustancias tóxicas. Entonces, es impresionante esa información nueva, porque dice uno, a ver, quiere decir que si yo estoy muy estresado y como algo que tiene muchísimos químicos, que tiene sustancias que me pueden perjudicar, ¿es más fácil que entren al cuerpo? La respuesta es sí. ¿Es más fácil que una droga, algo pueda llegar al cerebro? La respuesta es sí. Entonces, ese rompe los esquemas tradicionales. Cuando Celie trabaja con el estrés, él dice hay inflamación de unas glándulas que están arriba de los riñones, que se le conoce como suprarrenales, actualmente se le dice como las adrenales, y que generan hormonas importantes, entre ellas está la adrenalina y el cortisol, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros entramos en temas hormonales, le vamos a pegar a todo, ¿ok? Y dice, bueno, aparte de esta inflamación, nosotros vamos a tener problemas gástricos. Hay úlcera, hay acidez estomacal y muchos elementos más. Y dice uno, bueno, pero es que sí es cierto, el estrés produce esto. Por supuesto que los ensayos que se hacen es el estrés crónico, pero debo de puntualizar. El hecho de que yo tenga ciertos órganos que ya no están funcionando bien, en presencia de estrés se potencializa esos malestares. Si yo ya tengo problemas de migraña, en condiciones de estrés voy a tener más frecuente el dolor de cabeza, voy a tener más frecuente los malestares. Si yo tengo problemas hormonales, en presencia de estrés voy a tener todavía más afectaciones hormonales. ¿Me explico? Entonces, una de las cosas que debemos de puntualizar es que no es solamente el efecto del estrés. O sea, en una condición de que yo esté sano completamente, por supuesto que el estrés tiene efectos, pero para nosotros que no estamos completamente sanos, es decir, yo ya de por sí tengo problemas estomacales, soy muy sensible de mi intestino, yo ya tengo problemas de circulación, ya mis venitas están tapadas por tanto taco que consumo, cosas por el estilo. Cuando se presenta el estrés, todavía se incrementan más los efectos que puedo tener. ¿Me explico? De ahí que, por ejemplo, la gente cuando padece COVID, una de las cosas más complicadas es que con estrés se complican muchos de los procesos. Por lo tanto, aunque hay enfermedades muy típicas por efecto de estrés, debo de saber que en condiciones no adecuadas, en funcionamiento no adecuado, o que mis órganos ya están fallando, alguno de mis sistemas está fallando, con el estrés se van a incrementar esos efectos. Si ya tengo problemas de piel, seguro que con el estrés voy a tener todavía más problemas de piel. ¿Me explico? Y se bajan, ahí dice la bibliografía, bueno, se bajan las defensas. Ya decir que se bajan las defensas quiere decir que si tengo un honguito en la uña o en la piel, se va a extender más rápido. Que si yo tengo alguna infección viral o algo, pues también se va a extender más rápido, ¿no? Entonces, es importante decir que no es solamente un efecto puntual sobre algunos de los órganos, sino que debo de tener cuidado en general en mi salud, en mi alimentación y demás, en mis procesos de sueño. El estrés también afecta el sueño, no me deja descansar ni me deja recuperar, ¿no? Y cuando ya le afectamos al sueño, ya le estamos pegando a todo, ¿no? Anteriormente decía uno, oye, quiero bajar de peso. Y lo que decían la gente es, ¿qué estás comiendo? Ahora la pregunta es, ¿cómo duermes? Porque están muy relacionados, ¿me explico?
Perdón si me extiendo, a lo mejor me salgo del tema y dicen, es que ya a lo mejor es un tema nuevo, lo podemos platicar, pero sí es sano que Adelante, podamos tratar de relacionar, ¿me explico? O sea, no, el cuerpo tiene relación con muchos elementos y los organismos somos una interacción medio-individuo, ¿sí? Entonces esa interacción es continua, no es que hoy me desconecto y ya me olvido de todo, me aíslo. Es muy difícil porque constantemente tomamos aire, sacamos aire, constantemente tomamos agua, tomamos alimentos y sacamos desechos, ¿no? Entonces estoy transformando y me está transformando lo que está a mi alrededor. Pregunta sería, ¿será que yo funcione igual si la temperatura o si me afecta? Es decir, no hay clima o hace muchísimo calor. ¿Será que yo puedo funcionar igual? Respuesta es no. ¿Será que puedo funcionar si tengo malestares estomacales, si tengo, puedo presentar un examen de forma adecuada si tengo diarrea? La respuesta es no. ¿Será que yo puedo funcionar bien si mi cuerpo no ha dormido bien? La respuesta es no. Entonces, todo eso en conjunto se traduce en una relación entre el medio entre el medio y la persona que en condiciones de estrés se incrementa. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta o ya me excedí. Ahí tienen que frenarme porque yo platico y platico. No hay ningún problema. De hecho, pues es información pues importante y qué significativo es esto, ¿no? En donde, o sea, puede que el padecimiento sea otro, o sea, no precisamente provocado por el estrés, pero se intensifica, ¿no? O sea, si hay algún factor externo X, ¿no? Que exceso de trabajo, que a lo mejor el tráfico, como a veces decimos, o sea, algo que provoque el estrés, pues ese padecimiento que sea, ¿no? O sea, se va a intensificar más. Entonces, pues el cuerpo lo va a reflejar de alguna manera y como dice, ¿no? Las defensas son las que se impactan, ¿no? De alguna forma y pues se provocan incluso pues enfermedades pues muy, muy delicadas, ¿no? Y fíjense que bien que hay muchos elementos que son personales. Hans Selye dice bien, ¿no? O sea, no se trata de lo que está sucediendo afuera, sino cómo lo estoy tomando. Entonces, si, por ejemplo, hay una posibilidad de trabajo y competimos entre nosotros por quién se queda con ese trabajo, por supuesto que el que se quede puede tener una emoción muy grande, ¿no? Pero los que estamos por quedarnos dices, es que seguramente lo prefiere, y otro dirá, no, es que sí se lo merece, no, es que ha trabajado intensamente. Pero esa forma en que yo lo voy a procesar es la forma en que yo me puedo ahorcar y me puedo ahogar. ¿Me explico? Porque cuando yo le tengo envidia, le tengo enojo, le tengo lo percibo como que es una injusticia, como que quiero venganza o cosas por el estilo, que estoy hablando de extremos, en ese momento yo me estoy intoxicando. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mi cerebro empieza a soltarse y decir, pero ¿qué es lo que hice mal? ¿Con quién tengo que hablar para poder beneficiarme? ¿No? ¿Por qué esa persona sí? ¿Por qué yo no? Y aunque no haya nada de eso, de todas maneras puedo interpretarlo de forma equívoca, que finalmente se traduce en problemáticas para mí. Debo especificar, actualmente cuando se estudia el cerebro ya hay formas de poder verlo en tiempo real, sin necesidad de penetrar, meter electrodos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay estudios muy bellos que hablan acerca de la envidia. La envidia ya la localizaron y dice, la persona siente dolor al momento de que tiene envidia, y es un dolor que puede ser corporal, ¿no? Entonces, si yo genero toda mi respuesta de acuerdo a lo que estoy observando y cómo lo estoy interpretando, pues por supuesto que me puedo causar daño a mí mismo. Y eso es por cómo manejo la información. Claro, aprovechando las pláticas que son de salud mental, es importante el cómo voy a tomar las cosas para que no me afecte a mí, no me afecte a mi mente y mi mente pueda responder de mejor manera ante las circunstancias del medio. Por lo tanto, puedo responder mejor al estrés, pero esto es aprendido. Por desgracia, muchos de los procesos biológicos pasan de generación a generación sin problema. El problema de la educación o el problema de los aprendizajes es que no pasa de generación en generación, luego los tienen que enseñar. Por lo tanto, una persona cuando nace hay que enseñarle cómo manejar el estrés, cómo tomar las cosas, y hay que platicar mucho acerca de la salud mental. Cómo puedes fortalecer tu
interior para que puedas crecer sin querer perjudicar a nadie, sin ser oportunista, sin nada, ¿me explico? Sin pensar que el mundo te debe algo, sin pensar que te están atacando por cualquier cosa. O sea, debes de aprenderlo. Y ese proceso de aprendizaje no es sencillo, es un camino muy largo, es un camino que requiere ciertas habilidades, cierta humildad, cierto entendimiento, cierta maduración de nuestra corteza prefrontal, ¿no? Entonces es una combinación de elementos. Por lo tanto, hablar del estrés tiene mucho que ver con la interacción medio-individuo, pero también tiene que ver mucho como el individuo, cómo responde o cómo toma las cosas que van a ser estresantes, ¿no? Estoy casi seguro de que si a las personas les preguntamos, oye, mañana vamos a hacerte un examen, habrá gente que se va a estresar muchísimo. Habrá otros que dirán, la vida no vale nada y mañana me presento a ver qué pasa. Y habrá otros que dirán, no pasa nada, estoy seguro de lo que sé, de lo que estudié, de lo que aprendí, pues mañana lo puedo presentar. ¿Quién dormirá mejor? ¿Me explico? Esa es una de las cosas difíciles de transmitir. Es difícil de enseñar a la gente. O sea, ya si no aprendiste lo que debiste de aprender, no vas a poder hacerlo de la noche a la mañana. Y si lo haces, no se te va a quedar mucho, porque el proceso de memoria y aprendizaje así funciona. Por lo tanto, debes de procesarlo, debes de disfrutarlo, debes de digerirlo, y al día siguiente dirás, me presento ante eso y podrás resolverlo, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, había una frase que recuerdo mucho de un doctor que es ruso y era jefe de departamento, ¿no?, de psicología, por cierto. Y le decía, no, es que pasó esto y aquello. Y él contestaba, lo miraba y decía, no hay problema. Cuando decía él, oh, vamos a atenderlo, quiere decir que sí había un problema, me explico, pero todo lo demás lo manejaba fríamente, decir, no hay problema, vamos a hacer lo siguiente, porque ya sabía qué hacer. Por lo tanto, el estrés con la edad cambia. ¿Por qué? Porque decir, ¿sabes qué? No hay para comer para un pequeñito, el pequeñito no sabe, él dice, yo quiero comer y se acabó, ¿no? Conforme vamos pasando a la juventud decimos, es que no tengo para comer, ya me empiezo a tronar los dedos. Pero una persona que ya es grande dice, no hay para comer, ok, ahorita arreglo, veo cómo le hago, pero comemos y resolvemos el problema. Y ya lo ve con una tranquilidad que uno dice, wow, ¿no? Entonces es importante cómo tiene uno que aprender a manejar el estrés y que requiere en algunos momentos alguien que nos ayude, nos enseñe cómo hacerlo, ¿sí? De ahí la importancia de los lazos familiares, de ahí la importancia de los lazos de grupo, de las amistades que nos van a permitir poder manejar el estrés. Una pérdida familiar, ¿cómo la manejo? Pues gracias a la presencia de amigos y gracias a la presencia de familia que se apoya, que hay un acompañamiento, y lo digo en términos psicológicos que lo entienden perfectamente, ¿no? Hay un acompañamiento, es mejor, ¿ok? O sea, sí, yo lo puedo salir adelante, voy a tener mi duelo y gracias a los que están cerca de mí voy a poder salir adelante, ¿no? Entonces, pero imaginen una pérdida familiar donde no hay alguien que te acompañe. O sea, es complicado para la persona, es muy triste, es muy difícil manejar. ¿Sí? De ahí que mucha gente se puede quedar enganchado en ese proceso de duelo y no salir adelante, ¿no? Y pasarán los años y seguiré hablando de la situación. Y hay gente que dice, ok, ya lo viví, ya lo percibí y gracias al apoyo que tengo, al acompañamiento que tengo, pues he podido salir adelante de mi duelo, ¿no? Y hasta puedo platicar lo que sucedió, ¿no? Entonces es muy diferente cómo procesamos la información, pero insisto, hay que aprender a hacerlo. Esa es la parte fundamental. Claro, y como dice, esta situación influye, ¿no? Si ya estoy muy propensa a lo mejor al estrés porque no lo manejo bien, y si mi entorno también está con las mismas circunstancias, entonces pues no nos ayudamos, ¿no? Ni unos ni otros, y realmente es encontrar, ¿no?, ese motivo que nos está estresando e inmediatamente pues a autoinvitarnos, vamos a ponerlo así, a decir, a ver, necesitamos resolver, ¿no?, esta circunstancia. Y pues poco a poco, ¿no?, se van a beneficiar, ¿no?, tanto la persona que lo está enfrentando como pues hasta sus cercanos, ¿no? O sea, es toda una situación que se extiende, ¿no?, hasta con otros. Y bueno, maestro, pero aprovecho, perdón. ¿Sí? Aprovecho lo que sí, dices, ¿no? Porque uno de los efectos más importantes acerca del estrés es la duración. Entonces, si yo vivo una situación que es complicada una semana, un mes o un año,
va a depender mucho de mis recursos físicos, es decir, de mi funcionamiento, para que yo pueda salir adelante de esa situación de estrés. Pero si se alarga demasiado, pensemos en una persona que ha perdido un familiar pero que no sabe dónde está. No es lo mismo que perder un familiar que muere y que lo puedo ver, que lo puedo velar, que lo puedo asistir. Pero una persona, cuando desconozco dónde está, para esa persona es muy, muy desgastante, y además, conforme va pasando más el tiempo, más recursos se van consumiendo, de tal manera que la persona se puede ir secando literalmente como pasita, ¿no? Y dice, ¿pero qué está pasando? Pues es que ha sido tan largo el estrés y ha sido tanto lo emocional que finalmente gastó más mis recursos y ya estoy en decaimiento. Aclaro, ¿ves? Efectos post-estrés también se traducen en depresión. Entonces, es importante pensar que entre más yo postergo algo que me está causando un estrés, es muy probable que cuando se me acaben mis recursos empiece a desarrollar una depresión, ¿sí? Me gustaría, bueno, más que nada, la verdad que todo lo que usted ha compartido en esta pregunta, sé que es interesante toda la información, y parece que el estrés fuera solamente de que tienes estrés y tienes esta enfermedad, que lo vas a somatizar, pero todo lo que hay detrás del estrés, ¿no? O sea, cómo lo manifestamos, o sea, cómo vivimos con él, pero también cómo muchas de las cosas a lo mejor no nos enseñaron, ¿no? Y muchos niños responden al estrés de acuerdo por lo que los adultos cómo reaccionan, ¿no? Y es así un caminito, pero muy, muy buena aportación, la verdad, súper interesante. Pues pensemos en una vacuna, ¿no? Si al niño le enseñamos a convivir con la vacuna, el niño felizmente va a participar y se vacuna, porque no hay todo el drama que hacen algunos de ¡ay, me va a pinchar! Y el dolor, y no pasa nada. O sea, simplemente es enseñarle cómo debe de manejar esa situación, ¿no? Entonces, el refuerzo que tenemos de forma familiar o de grupos de amistad es importante, ¿sí? Y que nos van a dar habilidades para poder manejar ese estrés. Ahora, recalco, hay estrés que es perjudicial y hay estrés que es muy bueno. O sea, por ejemplo, yo tengo que forzarme para estudiar, tengo que desvelarme en algunas ocasiones para poder estudiar, y voy a pedirle a mi cerebro que aguante y que resista, ¿no? Yo puedo canalizar esa energía que le estoy llamando estrés para poder hacer algo positivo. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor digo, bueno, ¿cómo canalizas el hecho de que había una frase que me gustaba de un amigo que decía, es que cada vez que me rompen el corazón me vuelvo más culto, ¿no? Pues él canalizaba el hecho de que había tenido conflicto con su pareja para ponerse a leer, y leía, ¿no? Y canalizaba eso, ¿no? Pues igual, si yo tengo ciertos problemas que son emocionales, a lo mejor los descargo pues limpiando la casa, ordenando el patio, construyendo algo. ¿Me explico? O sea, y sí va a depender mucho de la cultura, del espacio físico, de si estoy en campo, si estoy en ciudad, de la edad y por supuesto de la sexualidad, del sexo, ¿no? Que tiene cada uno de nosotros. Sí, es importante. Bueno, ya me extendí. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues hasta aquí vamos a considerar nuestra primer parte de la entrevista en Somos Nina en este mes de agosto. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan también nuestra segunda parte de la entrevista, que como notan está muy interesante y no se la pueden perder. Entonces vamos a la parte 2 próximamente. Gracias, maestro. Al contrario, gracias.